Bueno, vamos a ver. Este es un problema de funciones a trozos que cayó el año pasado. Entonces vamos a leerlo. Dice que el beneficio de un parque acuático depende de la estación del año, ¿vale? La función que representa el beneficio y además te dice que está expresado en millones de euros durante el último año fraccionado en meses es tal. O sea que ya yo de aquí puedo decir que X va a ser van a ser los meses y F de X va a ser el beneficio. Y en millones de euros. Vale. La primera pregunta dice que tengo que representar la función gráficamente. Entonces, pues bueno, vamos a repasar esto, la miramos, es una función que viene dada a trozos, tener claro que en la región de 0 a 4 solo puedo pintar esta recta porque es una recta. Acuérdense que cuando en el denominador no tenía x, esto era un número, o sea que era el 1 medio delante. Por lo tanto, esto es una recta, no tiene exponente 2 la x, vale. Y la pinto entre 0 y 4. Luego, de 4 a 8 voy a tener que pintar esta parábola. Acuérdense que significaba el signo menos. Si era menos, era convexa. Si era más, era cóncava. Lo digo porque a veces pintan las parábolas y les quedan convexas y siguen para adelante. Entonces ya ustedes tienen esa información antes. Vale. Y luego, por último, en la región de 8 a 12 es una constante, es la recta, siempre igual a 6. Vale, igual a 6, vale. Bueno, pues entonces la vamos a representar gráficamente. Yo tengo esto hecho aquí. Si alguien tuviera alguna duda, pues me lo pide. La miramos y pues bueno, vemos que la parábola coincide con lo que hemos dicho. Vemos que las demás son rectas. Entonces nos queda, hay que pintar las tablas de valores y demás. Nos queda como más o menos habíamos comentado. Vale, vemos, porque refiriéndome a la siguiente pregunta, ¿cuándo ha crecido y decrecido el beneficio? Vale, pues entonces vemos que ha crecido desde 0 hasta 4, pero sigue creciendo hasta 6 y luego empieza a decrecer desde el mes 6 hasta el mes 8. Vale, pues eso es lo que nosotros vamos a comprobar ahora. Entonces, para hacerlo, tenemos que calcular la derivada. Pues bueno, la derivada yo se las voy a comentar porque es que si no voy a tardar mucho y el vídeo no puede durar más de 15 minutos, entonces yo les comento. La primera derivada, por lo que decíamos antes, el número es 1 medio de x, porque el 8 se va. Luego es de grado 2, entonces el 2 bajaba y sería menos 2x más 12 y 0, porque la derivada de un número es 0. Recuerden que tengo que volverla a escribir así dejar también los intervalos. Vale, una vez que tengo calculada la derivada, pues vamos a ver, a estudiar región a región, pues para saber si era creciente o no. Entonces, vamos a empezar en la región, en la primera, que va a ser esa. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Sería la f' de x es mayor que 0 porque vale 1 medio. Entonces, esto significaba que voy a coger el simbolito de entonces, que pues f es creciente. Y ya he dicho que es en ese intervalo. Continúo. En la región, en la siguiente región, pues bueno, entonces cojo la derivada, que ya lo tengo aquí, me es más rápido.
esa. Entonces, aquí no pasa como pasaba anteriormente, que ya yo no tenía que estudiar nada porque directamente siempre el 1/2 es mayor que 0. Aquí no, aquí me queda pues que depende de X. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos aquí? Pues teníamos que coger la primera derivada, la igualábamos a 0 y teníamos que estudiar qué pasaba en las regiones. No nos olvidemos que estamos estudiando la región de 4 a 8. Vale, entonces al igualarlo a 0, se nos queda pues esta ecuación, que luego despejando la X se convertía en esta, y ya por último, pues la X me da que es 6. Ahora, ¿qué hacíamos con este 6? Pues cogíamos y dibujábamos la línea y situábamos el 6, no me olvido que estoy entre 4 y 8, y cogíamos puntos intermedios. Porque de lo que se trataba era de ver qué pasaba con f' de 5 y estudiábamos el signo. Si era mayor que 0, la función crecía. Si era menor que 0, la función era decreciente. Entonces, al yo hacer las cuentas, que sería, me voy a la derivada, esto es mayor que 0 y entonces f es decreciente en la región 4, 6, acuérdense, vuelvo a insistir otra vez que está entre 4 y 8, pues de 4 a 6, vale. Lo siguiente sería que ver qué pasa en el 7, pues es más de lo mismo. Entonces, f de 7 es igual, y vuelvo a hacer la sustitución en la misma función. ¿Qué pasa aquí? Pues que es negativo, entonces esto implica que es decreciente de 6 a 8. Vale. Por último, nos queda ver la región, que sabemos que si la primera derivada es 0, sabemos que va a ser una constante. Pero bueno, vamos a escribirlo. Lo podemos decir ahí, f' es 0, pues es constante, que es justo lo que les voy a escribir yo. Y siempre insistir en los intervalos en los que es constante, es creciente, es decreciente. ¿Vale? Entonces ya aquí, ahora vamos a poner la conclusión. ¿Vale? Pues, ¿qué podemos decir? ¿Dónde va a ser creciente? Va a ser creciente de 0 a 4 en los meses desde donde comienza el año hasta enero, febrero, marzo, abril. Y luego sigue siendo creciente mayo y junio, porque de 4 a 6, ¿vale? O sea, que yo puedo decir que los beneficios van a ser crecientes desde principio de año hasta junio. Y va a ser decreciente desde el mes 6, que sería junio, hasta el mes 8, que es agosto. ¿Qué pasa después? Que como es constante, pues ni crece ni decrece. Vale. Bueno, pues esta sería la primera pregunta. Luego, para la pregunta B, que dice, calcular en qué momento se obtuvieron los beneficios máximo y mínimo y a cuánto ascendían estas cantidades. Bueno, pues lo que tengo que hacer
es la segunda derivada. Yo hago la segunda derivada, que vamos a mirar por qué. Bueno, pues la segunda derivada, esto es una función, o sea, es un número constante, perdón, entonces su derivada es 0. Y luego aquí me queda una recta que su derivada es menos 2. Y luego la derivada de 0 es 0. Vale. Bueno, pues, ¿qué era lo que teníamos que hacer con la segunda derivada? Pues teníamos que sustituir el punto que nos había dado al hacer la primera derivada a 0. Ese punto es x igual a 6 en este caso. Vale. Entonces, mirándola bien, la segunda derivada es 2. Eso es menor que 0 y lo es siempre, porque no depende de la x. Entonces, con más razón, podemos decir, o en particular, me gusta más, en particular, en x igual a 6. Perdón. Es decir, pues lo copio de aquí. Vale. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa es que x igual a 6 el mes de junio es un máximo. ¿Cómo calculo sus beneficios? Pues simplemente para calcular sus beneficios tengo que hacer f de 6. Y f de 6 me vendría aquí, sería la función original. F de 6 yo la tendría que venir a sustituir aquí. Vale, pues eso mismo hago. Ya lo copio todo. Me da 10. Acuérdense siempre que la I venía dada en millones de euros. Por lo tanto, el beneficio asciende a 10 millones de euros. Vale. Una cosa que siempre nos olvidamos es de estudiar los extremos. Entonces, hay que estudiar siempre, los extremos. Me refiero si la función está entre 0 y 12, pues qué va a pasar en el 0 y qué va a pasar en el 12. Porque ahí pueden haber, porque la función está acotada, empieza en un sitio y acaba en un sitio, entonces ahí pueden haber máximos o mínimos. Vemos ya gráficamente que en el 0 va a haber un mínimo, entonces eso hay que explicarlo también. Entonces, para hacer esto, pues cogemos el f de 0. Entonces, f de 0, ¿dónde lo vamos a sustituir? Lo vamos a sustituir aquí, porque es en esta función. Pues hago las cuentas y eso es lo que sale.